Buenas noches, compañeros. De casualidad estará listo el grupo número 6. ¿No? Número 5. Buenas tardes, licenciado. Yo soy el coordinador del grupo número 5, licenciado, pero yo creo que tal vez por la hora, como reciben otras preespecializaciones, me imagino que todavía por eso no se han unido. Ya. Bueno. ¿A qué hora termina la que antecede a esta? A las 6, licenciado. A las 6 termina. Bueno. Ok. Sí, están corridas una detrás de la otra, de 4 a 5, de 5 a 6, Pues, de 6 a 7, de 7 a 8. ok, bueno. Ajá. Ya tenemos unos minutitos. Bueno, buenas noches, compañeros. De casualidad estará ya el grupo número 6. Sí, buenas noches, licenciado. Somos el grupo número 6. Le voy a pedir, por favor, a los integrantes que puedan encender su cámara. Y vamos a proceder con el tema del acuerdo arbitral. Y como una introducción a la presentación, la investigación del acuerdo arbitral pretende que queden claras las formas, modalidades, compromisos y cláusula compromisoria. Es necesario hacer énfasis en que el arbitraje es una solución que permite la desconcentración de los conflictos mercantiles a los juzgados correspondientes. Ahora le voy a dar el tiempo a las compañeras.
Buenas noches, licenciado y compañeros. Tengo a bien ser una de las expositoras del grupo 6 con el tema del acuerdo arbitral. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El arbitraje es una de las nuevas formas de solución de conflictos que se adecua a las nuevas políticas económicas en todo el mundo. El acuerdo arbitral, por su procedimiento ágil y efectivo, se utiliza frecuentemente en las negociaciones mercantiles. El arbitraje es un método privado y vinculante de resolución de controversias, mediante el cual un tribunal arbitral imparcial resuelve de manera definitiva una controversia entre partes que se han comprometido previamente a aceptar su decisión. El artículo 4 de la Ley de Arbitraje lo define de la siguiente manera. Acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo es aquel que por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Siguiente, por favor. Forma. Según Francisco González de Cosio, al respecto explica que la forma constituye el conjunto de requisitos que la expresión de la voluntad debe reunir en su manifestación exterior para que el derecho le dé efectos jurídicos. En cuanto a la forma y siguiendo los lineamientos de la ley modelo de la UNCINTRAL, la ley de arbitraje de Guatemala, según el decreto 67-95, todas coinciden en que deben de ser por escrito, estableciendo que las partes se obligan a someter a arbitraje todas o ciertas diferencias que hayan surgido o que puedan surgir, además de notará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o compromiso firmado por las partes, que también puede ser a través de cartas, telex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que en existencia de un acuerdo sea firmado por una parte sin ser negada por la otra. Le dejo el tiempo a mi otra compañera. Buenas tardes, seguimos con las modalidades. Estas consisten en una cláusula compromisoria o en un compromiso, es decir, que la cláusula compromisoria se incluye en el contrato y ahí queda plasmado, haciendo la previsión de lo que podría suceder a futuro. Y trata de contemplar que ambas partes aceptan firmar el contrato, a diferencia con el compromiso, es de que este último se pacta dentro de las partes involucradas, sin necesidad de dejarlo plasmado en un escrito, dicho acuerdo como constancia de este. La cláusula compromisoria, esto también se denomina arbitraje obligatorio. En esta regulan ambas partes que a futuro solucionarán sus conflictos de la forma establecida en el contrato, siempre y cuando esté plasmado en la cláusula. Compromiso, está en la siguiente diapositiva. Esta modalidad del acuerdo arbitral se lleva a cabo posterior a firmar la cláusula compromisoria. Con este se ejecuta la cláusula compromisoria a la que ambas partes estuvieron de acuerdo. En el compromiso se trata de llegar a un acuerdo en común donde las partes involucradas estén de acuerdo. Al final del arbitrio se elabora un escrito en el cual estén plasmadas las obligaciones o el objeto de este. En este debemos incluir toda la información de ambas partes, número de documento de identidad personal, domicilio, lugar, entre otros. Este también se denomina compromiso arbitral. Gracias. Siguiente diapositiva. Buenas noches, yo retomo el tema con la negociación. La negociación la podemos definir como un sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo cediendo en algo cada uno de ellos. Es frecuente que las partes, al menos una de ellas, intente llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía jurisdiccional o arbitral, por lo que suele ser el primer sistema de resolución de conflictos en el que acuden las partes. También vemos acá la conciliación, que es otro mecanismo por el que las partes, por la autonomía de la voluntad, pueden evitar el inicio de un pleito o poder poner fin al juicio ya comenzado por consenso en la resolución de su conflicto, alcanzando ante un tercero, es decir, un juez de paz, antes del proceso de declaración o iniciado el proceso en la audiencia previa del juicio ordinario. En la vista del juicio verbal, el tercero no decide nunca y resuelven las partes. Continuando, la mediación es un sistema de gestión de controversias.
voluntario en que las partes en conflicto con ayuda de un tercero neutral resuelven sus diferencias alcanzando por sí mismas un acuerdo. También el mediador actuará como un canal de comunicación, creando un espacio de diálogo necesario para que las partes puedan expresar su versión de la situación, fijar los puntos de conflicto, expresar sus opiniones y puntos de vista, sus intereses y necesidades, de modo que puedan acercarse para llegar a un acuerdo. También es importante resaltar que la función del mediador es única y exclusiva de ayuda y colaboración con las partes para dar solución de forma dialogada y negociada. El mediador puede usar la persuasión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí continuamos con el compromiso y con fundamento legal en el decreto número 67-95 del Congreso de la República, Ley de Arbitraje, se citan los siguientes artículos. El artículo 10, que forma el acuerdo del arbitraje. Lo voy a leer textualmente. Dice: el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo del arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes en un intercambio de cartas, telex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio escrito de demandas y contestación en que la existencia de un acuerdo sea firmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha de un contrato o un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. También, siguiente diapositiva, por favor. La cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria dice: las partes en común acuerdo someten a solucionar sus conflictos futuros total o parcialmente en la relación con un contrato determinado. También se le denomina arbitraje obligatorio. Continuando con la presentación, vamos a darle espacio a las compañeras para que hagan las preguntas. Areli. No sé si en las diapositivas están las preguntas, así le doy a bien leerlas. Puedes leerla, por favor. Permítanme un momento. Bueno, si quieren, manden las preguntas ahí al chat. Grupo 5, por favor, gracias por la exposición. Miren, compañeros, les tenía una propuesta. Creo que ahorita ya hay más de 100 personas, entonces quería someterlo a consideración de ustedes. Por si alguien no lo sabía, hoy es el último día de clases, entonces ya mañana es el último parcial. Entonces estaba considerando, bueno, dos aspectos. El primero es para las personas que tienen más de esta pre, o sea, tienen otra o tienen hasta 3 pres. Entonces, otra circunstancia es el tiempo, ¿verdad? Que en muchos compañeros, bueno, faltan que pasen 5 grupos, entonces no sé si nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Por lo que aquí va la propuesta, que el día de mañana no voy a examinar, sino que pase en los grupos que hagan falta y quiero que hagamos un repaso de la ley de arbitraje. Esto con el fin de poder ver mejor la ley
y oye, que nos llevemos a mayor profundidad conocimiento de la ley de arbitraje. Creo que hay cuestiones muy importantes que tenemos que ponerle énfasis y que muchas, no digo que todos, pero muchas personas tal vez solo están viendo o solo se conectan y no ponen atención a las presentaciones. Entonces, imagínense, yo el examen lo haría de todas las exposiciones y pues algunos creo que no le están poniendo la atención debida a las exposiciones y entonces en el examen no van a poder contestar mayor cosa. Entonces, esa era mi propuesta, hacer el examen el día viernes, podría ser a la misma hora del curso o podría ser de 7 a 8 para que a ustedes les dé tiempo de llegar a sus casas. Esa es la propuesta. Ahora bien, si ustedes no están de acuerdo, pues solo cerraríamos el día de hoy con las presentaciones y mañana normal. Ustedes me dicen. Ligui, si lo estamos levantando la manita y usted ya tiene un número de cuántos tiene en fila, los que están a favor y los que están en contra. Tal vez sí. Licenciado, yo creo que habría que tomar en cuenta otro aspecto que yo creo que es uno de lo que acaba de mencionar. Por ejemplo, yo estoy recibiendo otra preespecialización, igual que Diego, después de la suya, que es de 7 a 8, y a esa hora tenemos examen mañana. Ajá. Entonces, pues el viernes no creo que haya mayor inconveniente. Le soy sincero, nosotros somos el grupo 5 y la verdad, preparamos una exposición express, precisamente tomando en cuenta de que el tiempo es corto, pues, ¿verdad? Y que tienen que pasar todos los grupos, o fue lo que pensamos, que tenían que pasar todos los grupos hoy, sí o sí. Exactamente, pues esa es la idea. Pero por si alguno faltara, mañana pasa. Y si todos pasáramos el día de hoy, pues ya solo mañana haríamos un repaso de la ley de arbitraje. Entonces, y a las de 7 a 8, pues ustedes ya tienen su examen. No tienen la pena de tener un examen de 6 a 7 y después de 7 a 8. Sino que podríamos ver la ley de arbitraje más despacio, ver los artículos más importantes. Me hubiera gustado ver artículo por artículo, pero pues por cuestiones de tiempo creo que no es posible. Pero ver cuestiones más importantes de la ley y el viernes yo les haría el examen. Y asimismo les da tiempo de estudiar lo que veamos mañana y voy a ver si me da tiempo de hacer un material para ayudarlos. No se los prometo, pero más que todo con generalidades y que lo puedan estudiar mañana. Y el viernes ya hay parcial, ¿verdad? De 6 a 7 o de 7 a 8. Ustedes me dicen. Pues yo en lo personal, Lig, estoy de acuerdo con su proposición de hacerle el examen el viernes, pero faltaría ver cuál es la posición de los demás compañeros. Sí, miren, me gustaría buenas tardes. Y que Andreita fuera contabilizando. Si me puedes hacer favor, Andreita, te agradecería bastante. Licenciado, buenos días, con mucho gusto. Yo sí tengo inconveniente, licenciado. Yo sí tengo el día de mañana para realizarme yo tengo 3 preespecializaciones, inicio desde las 4 de la tarde y yo sé que mañana termino hasta las 8 de la noche. Yo el día viernes salgo de viaje y no me puedo ni conectar. Entonces, en mi caso, sí, definitivamente, yo sí no podría, entonces no podría apoyar la moción que los compañeros quisieran decir que mañana no se examinen. Ya. Porque realmente hasta el día de mañana hasta hoy están las clases de preespecialización y mañana están estipulados los exámenes como debe de ser, ¿verdad? Sí, pues yo tengo libertad de cátedra y podría decidir de esa forma, pero lo quiero hacer democrático para que todos opinen, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es, miren, a mí nada me cuesta venir y decirles, bueno, hoy se terminan las clases y mañana examen y pues ahí ven cómo salen, ¿verdad? Pero la idea es de que ustedes aprendan un poquito más y también no sobrecargarlos con 3 exámenes, ¿verdad? Pero ustedes tienen la palabra. Y si lo habilita el sábado, licenciado, para que estudiemos un poco más, para los que no podemos viernes. No, tendría que ser el viernes. Vicky si lo deja el viernes, pero con más tiempo, considero yo, porque, por ejemplo, en mi caso llevo 3 especializaciones, 3 pre, y también pues hay que organizar el horario de uno, y el fin de semana pues tocan clínicas, entonces, bueno, que no sé si van a haber clases, entonces
pues también a veces coordinar pues los horarios también, aunque usted no lo crea, es difícil, ¿va? Uno se va adaptando a la planificación que dio la universidad. Entonces, y si lo da el viernes, pero no estipula así como que 7 a 6 y así, ¿verdad? Pues, Sino pues dé un poquito más de tiempo, considero yo, ¿verdad? Ya. Para que así pues están todas las exposiciones, uno pues puede planificar su horario para poder hacer el parcial y así se hace el viernes, y considero yo que pues, Sí, pues. todas las Bueno, partes no quedan. lo hagamos muy largo. Bueno, considero que hay muchas... Votemos, Lick, Sí, y que sea la mayoría. sí, Yo sé que hay casos especiales, sí, pero pero creo yo que veo sería muy... mejor. Vamos a ver, ¿qué dice Mario? Bueno, miren, bueno, si quieren, para no complicarnos, creo que mejor mañana que sea todo entonces. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Sí, Gladys. Bueno, yo igual, ¿verdad? Tengo disposición para hacer el examen el viernes, pero ¿qué le parecería si tomamos la clase de 6 a 7 para hacer el repaso? Y el examen final puede ser después de horario, de 8 a 9. ¿Cómo así, cómo así? No le escuché, Gladys. No le entendí. Perdón, es que andamos hasta tener nuestro repaso y los grupos que hagan falta de 6 a 7 y luego nuestro examen fuera de horario de 8 a 9 de la noche, siempre mañana. Bueno, podría ser. Bueno, si quiere que pase el otro grupo, ahorita lo vamos a pensar bien. Si quieren, voten en lo que... Licenciado, disculpe, ¿no ha considerado tal vez subirle el punteo a la presentación y ponerlo de examen final? No, ¿cómo va a querer? Podría. Empezando, si le subo el punteo a la presentación, no sacan más de 5 puntos porque todos están leyendo. Entonces, no tiene que ser parcial. Bueno, sigue el grupo que sigue, grupo 5, por favor. No, bueno. Yo en lo personal, perdón, pues le agradezco la intención y pues lamentablemente creo que cuando se pone a elegir y buscar el bien común es un relajo y no es la primera vez que pasa. Sí. Como todo licenciado que amablemente tuvo la consideración, se le hizo un relajo y al final pues tuvo que hacerlo con las reglas del juego, pero lamentablemente este tipo de situaciones, lejos de agradecer el beneficio, se arma el relajo y... Es correcto, gracias Diego. La verdad que si se dan cuenta, yo les estoy dando hasta más tiempo del debido que es el que yo tengo, ¿verdad? Porque a mí, como les digo, a mí nada me cuesta venir y mañana hacerles el parcial. Licenciado, otra opción, no sé. Por ejemplo, en la preespecialización que sigue, nosotros ya no tenemos clase. Mañana, pero digamos, tal vez no solo usted que lleva esa pre, sino que otro por eso, pero mi propuesta iba a que si le damos hoy hasta que se terminen las exposiciones. No, si en este caso, como no va a haber clase mañana, hoy tienen que terminarse todas, ¿verdad? Y las preguntas que vayan surgiendo, bueno, yo voy a dejar las exposiciones y voy a hacer las 15 preguntas a 2 puntos, van a ir cada una mañana y a las de 6 a 7 tienen tiempo para hacerlas, ¿verdad? Entonces, son preguntas directas todas, entonces sería que ustedes se pongan a leer todas las presentaciones y los trabajos que están en clase. Bueno, nos dar material. Ya no me da tiempo. Si yo porque mañana les iba a preparar la clase y yo les iba a dar material, pero no. Si quieren pasamos porque sí estamos perdiendo el tiempo. Pasa el grupo número 5, por favor. Bueno, buenas tardes, licenciado, compañeros. Somos el grupo número 5. El tema del cual vamos a hablar es la elaboración del acuerdo arbitral. Marcos, si me puedes pasar a la otra, por favor. Para ponernos un poco en contexto, vamos a definir lo que es un acuerdo arbitral para entender un poco. Pues vemos que es, como lo dijeron las compañeras anteriormente, es un acuerdo que puede ser pactado previamente por medio de una cláusula contenida dentro de un contrato
o puede ser también un documento posterior. Este acuerdo pues se va a hacer cuando haya una diferencia dentro del contrato. Este contrato puede ser, o este acuerdo puede ser entre personas físicas o jurídicas, como lo vemos en la diapositiva. El motivo por el cual es precisamente porque surgen controversias dentro de este contrato del que estamos hablando, y pues lo van a arbitrar, puede ser uno o pueden ser varios árbitros. La finalidad pues es resolver esa controversia o ese conflicto que ha surgido dentro de este contrato, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, pues puede ser pactado previamente o puede ser pactado en un acuerdo independiente cuando surja el conflicto. La siguiente, Marcos, por favor. Y aquí pues ya entramos directamente a lo que son los tipos de contratos, ¿verdad? Tenemos el contrato de adhesión, que yo creo que todos hemos firmado un contrato de estos, ¿verdad? Son los contratos que nos envían solo para que los firmemos, básicamente, ¿verdad? Ya están con las condiciones preestablecidas de parte de la parte que nos envía el contrato. No hay poco o hay nada de margen para que podamos negociar las cláusulas del contrato, pues ya vienen preestablecidas dentro de ¿verdad? Y pues de aquí su nombre, ¿verdad? Los contratantes solo tienen que adherirse al contrato y darle ese famoso aceptar que muchas veces hacemos en la pantalla, ¿verdad? O en este caso, pues firmarlo, ¿verdad? Uno de los objetivos es para facilitar el tráfico mercantil. Precisamente esta característica es porque, si nos damos cuenta, lo utilizan empresas grandes, ¿verdad? Y pues a ellos se les facilita el tener ya los machotes, solo cambiar datos, nombres, edad, etcétera, y enviarlo para que pues las personas ya solo lo firmen, ¿verdad? Para ellos es una manera fácil, económica y segura hasta cierto punto, porque pues no se pueden negociar las cláusulas, ¿verdad? Eso es con respecto al contrato de adhesión. Si quieres pasamos a la próxima, Marcos, por favor. Bueno, perdón, faltó, muchos se ha hablado con relación a esto, ¿verdad? Porque cuando uno no está informado puede prejuzgar las situaciones y a veces creemos que es ilegal este tipo de contratos y no. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 3, inciso D de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, y las regulaciones de este contrato en los artículos del 1520 al 1600 del Código Civil. También lo encontramos en el artículo 672 del Código de Comercio y de los artículos del 47 al 52 de la Ley de Protección al Consumidor. Hoy sí la siguiente, Marcos, por favor. También tenemos el compromiso. Lo podemos encontrar en dos formas. Una es en una cláusula compromisoria, que también es llamada cláusula de solución de controversias. Esta es una forma previa a que ocurra el conflicto. Es una cláusula que pues las partes incluyen dentro del contrato y que a la hora de suscitarse un conflicto o una controversia, pues la utilizan, ¿verdad? Uno de los fines de esta cláusula compromisoria es que las reglas del juego, digámoslo así, para poder resolver el conflicto van a estar previamente establecidas. Esto va a hacer que pues, el conflicto se resuelva un poco más rápido porque ninguna de las dos partes puede alegar que no sabía o que no está de acuerdo, sino pues todo está previamente establecido y pues lo único que hay que hacer es ponerla a funcionar, ¿verdad? La otra forma en la que podemos encontrarlo es el compromiso arbitral o también llamado arbitraje facultativo. Una característica de esto es que esto es después de que surge el conflicto. O sea, ya hicimos el contrato,
y surgió un conflicto, una controversia. Entonces, este compromiso arbitral es el que se hace cuando ya surgió esa controversia. Entonces, ese es un documento independiente al contrato y básicamente es un convenio por el que las partes someten sus controversias, ¿verdad?, a un árbitro para que éste las solucione y llegar a un acuerdo. Pues esa es la finalidad, ¿verdad?, llegar a resolver ese conflicto o esa controversia que se tuvo ya con el contrato establecido, ¿verdad? Le doy la palabra a mi compañera Wanda. Ella sigue con la exposición, licenciado. Partes del convenio arbitral, también conocido como contrato arbitral, está compuesto por 3 personas principales, que son el árbitro, que es la persona seleccionada del registro de árbitros del centro, que es imparcial al resolver los conflictos entre 2 o más personas a través de un laudo arbitral. También está el arbitrador conciliador, que es la persona que protagoniza el arbitraje impropio o árbitro de tercero. Y está el conciliador, que es la persona seleccionada del registro de conciliadores de centro, que colabora activamente como tercero neutral en una conciliación. El litisconsorcio necesario. El litisconsorcio necesario, ese es necesario en aquellos casos en que la sentencia solo puede dictarse frente a todos los participantes de la relación jurídica en controversia. Es en aquellos procesos donde es obligado que sean citados las partes, como ocurre en el caso del reconocimiento de filiación legítima, que solo puede ser intentada contra el padre o la madre conjuntamente. El llamamiento de garantía. El llamamiento de garantía es una figura procesal que tiene como objeto exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el demandado o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia. Los dejo con mi compañero Kevin. Muchas gracias, compañera Wanda. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Hoy quiero platicarles acerca del litisconsorcio facultativo. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. La palabra litisconsorcio debemos de analizar su significado según la etimología. Es un latinismo que significa lo siguiente, que se va a dividir en 3 vocablos. Litis, que significa litigio, conflicto, problema. Con, que significa junto con o adherido a. Y sorcio, que significa en suerte, que en consecuencia significa esa pluralidad de partes que pueden ser tanto demandantes al mismo tiempo, e inclusive pueden tener las mismas pretensiones. Ahora, el litisconsorcio facultativo se caracteriza porque va a existir siempre esa pluralidad de litigantes que están en el proceso, que está puesta en marcha y en decisión propia y libre por parte de las personas que están en dicho litigio, en dicho problema. Normalmente la participación de estos procesos se basan en criterios de conveniencia. En este tipo de procesos todas las partes van a recibir una sentencia. Vamos a pasar a la siguiente presentación, por favor. Con respecto al litisconsorcio facultativo, este se puede dividir en 2, el litisconsorcio facultativo propio y el litisconsorcio facultativo impropio. Como vemos en la imagen, el litisconsorcio facultativo propio va a tener cierta conexión, va a tener ciertas cosas en común denominador que sería la pretensión. Les doy un ejemplo. Supongamos que en un accidente de tránsito un camión haya chocado con un bus escolar, con un bus colectivo, mejor dicho. Entonces todas las personas que sufrieron esos daños y perjuicios en conjunto van a demandar al chofer que los accidentó. Ese es el litisconsorcio facultativo propio, porque van a tener siempre las mismas pretensiones, e incluso en el área civil el litisconsorcio facultativo propio
se va a ejecutar o surge cuando se persiga una misma pretensión o exista algún título facultativo que tengan en común. Les podría dar otro ejemplo en el caso de que yo esté celebrando un contrato de arrendamiento con la compañera Wanda y ella no me pague. Entonces lo que nos une en común es ese título facultativo del contrato de arrendamiento o de compraventa, dependiendo del caso. Ahora, el disconsorcio facultativo impropio, eso es lo contrario a ello. No va a haber ningún nexo, no va a haber ningún título facultativo, no va a haber nada en común denominador. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Cabe destacar también que el litisconsorcio facultativo se encuentra regulado en el artículo 54 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que nos menciona que varias partes pueden demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Ahorita vamos a platicar acerca de la denuncia. La denuncia es un acto introductorio, es un informe que nosotros, las personas jurídicas individuales, vamos a informar al Ministerio Público, a los jueces correspondientes e incluso también a la Policía Nacional Civil. En la denuncia, pues nosotros vamos a dar información acerca de un hecho ilícito. Incluso podemos denunciar alguna comisión de delitos o infracciones administrativas que incurran. Y vuelvo al ejemplo del camioncito que la persona vaya a chocar. Las personas pueden ir a denunciar al Ministerio Público. Con respecto a la denuncia, no quisiera extenderme tanto por cuestiones de tiempo, pero en el artículo 299 del Código Procesal Penal nos menciona cuáles son los contenidos que debe de tener el memorial de la denuncia, que dice que debe de tener un relato circunstanciado del hecho, indicar los partícipes y los agraviados y testigos, mencionar los elementos de prueba que tengamos a la mano y los antecedentes y consecuencias que son conocidos. La siguiente presentación, por favor. Vamos a platicar acerca del arbitraje del proceso facultativo. El arbitraje del proceso facultativo, procede a través del juicio ejecutivo en vía de apremio. En la diapositiva podemos ver entonces cómo es ese proceso del arbitraje a través de un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Pero yo quisiera platicarles, siguiente presentación, por favor, un poco acerca del laudo arbitral. El laudo arbitral lo podemos entender como una sentencia, una resolución que va a dictar un árbitro. Esta ejecución del laudo arbitral tiene cierta fuerza ejecutiva que puede prescribir. Por ejemplo, si se trata de alguna obligación simple, ya sea los contratos de hacer o no hacer, ¿qué pasa en este caso? Cuando tenemos una obligación simple de dar más que todo, esa fuerza ejecutiva del laudo arbitral puede perder su fuerza si no se ejecuta a los 5 años de haber sido compulsado. Ahora, cuando hablamos de bienes que tengan algún tipo de prenda o algún tipo de hipoteca, el plazo que se puede perder para que el laudo arbitral pueda ejercer la fuerza ejecutiva conlleva a partir de 10 años a través de su compulsión. Y eso lo establece en el artículo 296 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora la pregunta es, si se puede oponerse las personas al laudo arbitral. Claro que se puede. En el artículo 46, numeral 3, nos menciona que el juez va a dar audiencia de 3 días al ejecutado para quien únicamente podrá oponerse por motivos que están indicados en el numeral 3 de la ley de arbitraje, artículo 46. Les agradecemos mucho por su atención, compañeros, y les doy la palabra al siguiente grupo. Muchas gracias. Excelente, compañeros. Grupo número 4, por favor. Buenas tardes, respetable licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3. Pero le toca el 4, perdón. Perdón. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Le vamos a hablar sobre la solicitud de arbitraje. Mi nombre es Violeta Gil. La solicitud de arbitraje, ¿qué es? Este es un documento formal que debe ser presentado por escrito. Este se presenta por una de las partes involucradas con el objeto de iniciar un procedimiento arbitral. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los aspectos de la solicitud de arbitraje se encuentra
número 1, la presentación. Debe ser un documento formal que tenga en su contenido el objeto, los hechos sobre lo que se funda y los datos de los involucrados en el proceso. En el contenido debe tener, no solo, además de los nombres, deben estar completos, deben estar los hechos sobre los que se funda, el fundamento legal sobre lo que está, sobre lo que quiere solicitar la parte que está presentando la solicitud, y también se puede presentar una solicitud dentro de esto, que podría ser pedir a la intervención de algún árbitro. Número 3, esto se debe acompañar de documentos sobre los que se funde el proceso. Número 4, el plazo debe siempre estar dentro de la ley para evitar que prescriba y ya no poder presentar la solicitud. Y los honorarios están establecidos dentro del artículo 20 de la ley de arbitraje. Este artículo indica que los árbitros pueden pedir un adelanto de los honorarios para atender sus retribuciones, o puede ser para algún gasto que se dé durante la administración del arbitraje. Salvo pacto en contrario, puede que no lo puedan solicitar los árbitros, pero si se solicitan, tiene un plazo de 15 días. Si en dado caso las partes no llegaran a dar este adelanto de los honorarios, los árbitros tienen la facultad de ordenar ya sea la suspensión o la conclusión del procesamiento de arbitraje. Siguiente diapositiva. La competencia. La competencia está establecida en el artículo 21 de la ley de arbitraje. Esta indica que el tribunal está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje. Los dejo con mi compañera Andrea Cano. Buenas noches a todos. Les voy a hablar el día de hoy de los parámetros éticos que se encuentran dentro del arbitraje. Los parámetros son guías que realmente nos identifican los comportamientos que son correctos dentro del proceso y los que no son correctos dentro del proceso. Principalmente los parámetros éticos utilizan ciertos principios para poder llevar el proceso desde inicio a cierre. Y estos principios o esos valores principales son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la libertad, la honestidad, que son uno de los valores fundamentales que deben de estar en todo este proceso del arbitraje, ¿verdad? Nos van a indicar inicialmente cuál es bueno y cuál es incorrecto, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Y vamos a hablar un poquito también de lo que son los profesionales del arbitraje. Los profesionales del arbitraje, existen varios profesionales, como comúnmente lo hemos visto, y también organizaciones especializadas en este ámbito que se van a dedicar al proceso del arbitraje. Estos profesionales del arbitraje principalmente tienen que ser profesionales dentro del trabajo que se va a realizar. Inicialmente también estos profesionales dentro de los parámetros del arbitraje, como nos indica en el artículo 33 de la ley de arbitraje, el nombramiento de los peritos dentro de los tribunales, ¿verdad? Tienen que ser la actitud del tribunal, también son especializados en este proceso de arbitraje, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Y los voy a dejar con mi compañero. Buenas noches. Algunos profesionales del arbitrio, entre ellos se pueden mencionar a los abogados. Estas personas pueden ser árbitros, ya que están capacitados para poder facilitarlos y brindar asesoramiento para cada uno de estos casos. Algunos de
De estos podemos mencionar también algunas instituciones. Estas instituciones podemos mencionar en el artículo 30 de la ley de arbitraje. Entre estas instituciones podemos mencionar el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guatemala y la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Los árbitros. Estas personas también pueden ser abogados, en este caso están registrados en lista de árbitros en las instituciones de arbitraje. Deben ser imparciales y neutrales. Los dejo con Tania O'Kelly. Perdón, licenciado, no me había dado cuenta que no había activado el micrófono. Buenas noches, yo soy Tania O'Kelly. Voy a hablar sobre el régimen disciplinario, el cual contiene las leyes, normas y procedimientos del arbitraje. Tenemos la ley de arbitraje, el reglamento de arbitraje de la CRECID. También tenemos el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo cual esto es internacional y su sede central se encuentra en Washington. También tenemos el reglamento de mediación y reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje y la mediación que se encarga el Centro Internacional que resuelve a través de métodos alternativos para la resolución de conflictos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las preguntas que son la primera. Después de presentada la solicitud de arbitraje, ¿quién revisa el caso y notifica a la otra parte? La respuesta es la institución arbitral o el tribunal arbitral. Y la segunda pregunta es, al tener la experiencia necesaria en arbitraje, ¿quiénes pueden asesorar y representar a las partes en un procedimiento arbitral? Respuesta, abogados especializados en arbitraje. Gracias. Bueno, muy bien. Que pase el número del grupo 3, por favor. Buenas tardes, respetable licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3 y a nosotros nos corresponde el tema trámite arbitral. Comenzaré definiendo qué es el arbitraje, qué es un método privativo y vinculante para resolver controversias, mediante el cual un tribunal imparcial resolverá de manera definitiva una controversia entre partes que previamente hayan aceptado la decisión. Podemos mencionar los principios más importantes, que es el primero es el principio de la autonomía, de la voluntad o voluntariedad, que es un principio básico sobre el que se construye el arbitraje. Incluye la capacidad, la autoridad, libertad de las personas para realizar actos jurídicos, para determinar su contenido y sus efectos. También tenemos el principio de independencia, que consiste en que el árbitro no debe tener ningún interés en las partes para que se desarrolle su papel como tercero neutral que decide la resolución de la disputa. Su base está en el artículo 19 de la ley de arbitraje. Tenemos el principio de la imparcialidad, que en este principio el árbitro no debe favorecer a ninguna de las partes con palabras o con acciones o con omisiones durante el procedimiento del arbitraje. Tenemos el principio de la flexibilidad,
que este principio se basa en que las reglas del proceso arbitral no son de orden público, sino de carácter privado. Su fundamento está en el artículo 34 de la Ley del Arbitraje. Tenemos también el principio de la confidencialidad. El propósito de este principio es mantener la confidencialidad para todas las partes del proceso del arbitraje. El artículo 51 de la Ley de Arbitraje obliga al tribunal, al secretario y a todas las partes que toda información que conozcan en el ejercicio de estas actividades debe permanecer con total confidencialidad y responsabilidad. Tenemos el principio de la igualdad, que este principio significa que las partes pueden ejercer su derecho a responder en los procedimientos de arbitraje en los mismos términos, y el árbitro tiene el deber de tratar por igual a los árbitros en estas circunstancias. Tenemos también lo que es el trato equitativo a las partes, que según el artículo 23 de la Ley del Arbitraje, se deberá tratar a las partes equitativamente y darse a cada una de ellas la plena oportunidad de hacer valer sus derechos, conforme a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad en las partes. Tenemos lo que es también el auxilio judicial, que se refiere al conjunto de medidas y acciones que nos van a permitir solicitar la colaboración de otros órganos judiciales, autoridades, entidades, para llevar a cabo diligencias o trámites necesarios en el proceso judicial. El objetivo principal del auxilio judicial es asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y facilitar la cooperación entre jurisdicciones, instituciones, entidades, todo esto en aras de garantizar y facilitar la efectividad, la equidad en los procesos judiciales. Entre los algunos tipos de auxilio tenemos el auxilio en la práctica de diligencias, auxilio en la obtención de las pruebas, auxilio en la ejecución de resoluciones judiciales. Tenemos el siguiente tema, que es las normas sobre el fondo del litigio. En el arbitraje, el principio es voluntario y las partes tienen la capacidad de enmarcar el procedimiento. Las leyes que se aplicarán para resolver el conflicto existente entre ellas que afecta un objeto sobre el cual ambas partes tienen algún interés. Las normas aplicables al fondo de litigio en Guatemala se encuentran numeradas en el artículo 36 de la Ley de Arbitraje. Tenemos la primera, que es: el tribunal decidirá el litigio. El 2, en el caso de que el arbitraje sea internacional, si el tribunal arbitral podrá tener en cuenta las prácticas y principios del derecho comercial internacional. Y la tercera, que es: el tribunal arbitral decidirá con arreglo las estipulaciones del contrato. Los dejaré con mi compañero Sergio Salvador Batén, que tiene el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la demanda, vemos que en el decreto número 6795 establece que deja en libertad a las partes o al tribunal para determinar el plazo de la presentación de la misma. Se dice que en la ley se establece que las partes deberán aportar las alegaciones y todos los documentos que consideren pertinentes para que se considere en el centro de arbitraje. Podemos encontrar entre estos que está la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, que es en sus siglas CRE-CIG, que sería el CRECIG, y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, que sería el CENAC. Con respecto al traslado, tenemos en una guía que es en el artículo 29 de la Ley de Arbitraje. En esta contamos que el proceso general se puede seguir de la siguiente manera. De primero pasa por una revisión del contrato, en la cual se establece si dentro del contrato existe alguna cláusula donde se diga que las partes, si llegaran a tener algún conflicto, tiene que ser por medio de arbitraje. Entonces se revisa el contrato, luego
ya se hace un acuerdo entre las partes y luego se identifica la institución. Cuando hablamos que se identifica la institución, es que debemos ver si el arbitraje va a ser tanto en territorio guatemalteco o en lo internacional. Entonces, al identificar cuál va a ser la institución, ya nosotros ingresamos la solicitud de traslado, que en este caso, pues, digamos que vaya a ser Guatemala, ¿verdad? O el territorio nacional. Se hace la evaluación y luego la aprobación. Y luego ya se comunica uno con la institución y traslada el expediente. Con respecto a la contestación, con esto de la contestación de la demanda, se establece como plazo 15 días que se le otorga al demandado para que presente su escrito de contestación o ya sea la reconvención. La reconvención pues puede ser dentro, o sea, puede ser a través de la contestación o puede ser fuera de la contestación. O sea, él puede, digamos, a la hora que se esté dando la contestación, él la puede dar en forma negativa o contestar en cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Y luego puede ingresar la reconvención. En la reconvención el propósito de esta es permitir que todas las cuestiones relacionadas en un litigio se resuelvan de la manera integral debido al proceso judicial, ¿verdad? Con respecto a la presentación, se debe seguir los procedimientos legales establecidos por el sistema judicial y normalmente por lo general se requiere de presentar un escrito formal que describa las reclamaciones y en ella misma los fundamentos legales. Se puede decir que esta puede ser como una demanda común y corriente en donde ahí sí que conlleva exactamente los mismos requisitos de una demanda, que sería las pretensiones, el hecho, el derecho, que en este caso sería el fundamento legal, y las pruebas. Con respecto a las reglas y principios, se rige por cualquier otra demanda civil y esta en ambas tendrá la oportunidad de presentar pruebas, tanto llamar a los testigos y argumentar el caso ante el tribunal. Con respecto a la figura procesal, esta se encuentra regulada en el Código Procesal Civil de la República de Guatemala. Es a través de la reconvención, la parte demandada en un proceso judicial que tiene la oportunidad de formular su propia defensa o solicitar, más que todo sería su defensa, y asimismo solicitar costas o algo que él considere para bien, únicamente. Una pausa ahí, compañeros. Fíjense que estaba viendo la mayoría de los comentarios y sí hay muchas personas que se les complica el día viernes, entonces vamos a hacer el examen el día de mañana. Necesito que se conecten, por favor, va a ser con cámara encendida y de 6 a 7, ¿verdad? Únicamente. Entonces, gracias. Pueden seguir, compañeros. Gracias. Gracias, licenciado. Yo voy a hablar acerca de la entrega del expediente. Este debe entregarse al tribunal arbitral al punto se integre y siempre que éste haya recibido de la parte demandada la contestación de la demanda y en su caso la contestación de la reconvención por la parte demandante. Así lo indica el artículo 20 del reglamento de arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala. En el artículo 21 nos habla sobre la fijación y provisión de gastos del arbitraje, el cual es fijado por la CRECIG, de conformidad con el arancel que se encuentre vigente, ¿verdad? Y de su forma de pago, el cual, si existen varias demandas, puede fijar distintas provisiones para cada una de ellas.
También el artículo 22 del mismo reglamento nos indica que la CRECIG no podrá entregar el expediente al tribunal arbitral si una o ambas partes no hubiera efectuado el pago de acuerdo con lo que ha fijado la CRECIG. Extraordinariamente y a su discreción, la CRECIG puede dispensar de este requisito, ¿verdad? Ahora quiero hablar un poco acerca de la etapa de la prueba. Nos indica el artículo 29 de la ley de arbitraje que, salvo el acuerdo de las partes, el tribunal va a decidir si para la presentación de pruebas o los alegatos orales se celebran audiencias. De todas las declaraciones, documentos o demás información se le va a trasladar a la otra parte para que esté enterado. También será de conocimiento a las partes todo documento probatorio en los que el tribunal se base para realizar su decisión. El artículo 34 de la misma ley regula la asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas, el cual dice que el tribunal arbitral o cualquiera de las partes, con la aprobación del tribunal arbitral, podrá pedir la asistencia de un tribunal competente para realizar la práctica de pruebas. Tras el diligenciamiento de la prueba, se va a fijar una audiencia para oír los alegatos finales de las partes, ¿verdad? Entonces, respecto a los alegatos finales de las partes, estos son un resumen de los argumentos presentados por las partes, los cuales a través de él exponen razonadamente los fundamentos que estimen adecuados para demostrar que les asiste el derecho. Y concluida esta etapa, se fija día y hora para la lectura del laudo. Hablando brevemente sobre el laudo arbitral, esta es una resolución final o sentencia que dicta el árbitro o el tribunal arbitral con el que determina el proceso de arbitraje. Tiene valor de cosa juzgada, por lo que será consentida y cumplida por las partes. El contenido del laudo arbitral lo encontramos regulado en el artículo 40 de la ley de arbitraje. Dentro del contenido del artículo se establece que este será dictado por medio escrito y será firmado por él o los árbitros que intervengan en el mismo. El laudo arbitral, el laudo del tribunal deberá ser motivado, ¿verdad? A menos que las partes hayan convenido en otra cosa y se trate, por ejemplo, de una transacción. También dice que deberá incluirse en el laudo arbitral la fecha y el lugar donde fue dictado el arbitraje. Y sujeto a lo que las partes hayan decidido o acordado en materia de costas, pues los árbitros se van a pronunciar en el laudo sobre las costas de arbitraje, que incluirán los honorarios y los gastos debidamente justificados por los árbitros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un laudo y una sentencia? Pues radica en la persona que lo efectúa, ¿verdad? Podemos decir que el laudo arbitral lo dicta la Junta de Conciliación de Arbitraje, mientras que la sentencia es dictada por un juez. Ambas son resoluciones que dan por finalizado un conflicto. Se puede solicitar la corrección del laudo arbitral dentro del mes siguiente a la notificación del laudo. Las partes pueden pedir al tribunal que lo corrija, lo interprete o dicte un laudo adicional. Esto está basado en el artículo 42 de la ley de arbitraje. Ahora, ¿qué recurso podemos aplicar o interponer en contra del laudo arbitral? Bueno, este lo encontramos en el artículo 43 y dice que solo se podrá recurrir ante una sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante un recurso de revisión, que es el que regula este artículo. El auto que se derive del mismo no será susceptible de ser impugnado mediante ningún recurso o remedio procesal. La interposición del recurso de revisión se dará dentro de un mes siguiente contado a partir de la fecha de recepción del laudo y después de este periodo de tiempo no se podrá formular. Sucintamente, las etapas de un procedimiento arbitral, según la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, la CRECIG, se asemeja a un juicio ordinario común, puesto que comienza con la demanda inicial y termina con el laudo arbitral, habiendo un periodo de prueba y alegatos, como ya lo hemos expuesto, ¿verdad? Concluyendo con esto, pues referimos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el fundamento legal de la determinación del procedimiento arbitral? Pues este lo encontramos regulado en el artículo 24 de la ley de arbitraje, ¿verdad? Y como segunda pregunta, ¿qué es el laudo arbitral? Podemos definirlo que es la resolución final o sentencia que dicta un árbitro o tribunal
con el cual termina el proceso de arbitraje y tiene valor de cosa juzgada, por lo que será consentido y cumplido por las partes. De esta forma hemos concluido la exposición del grupo 3. Agradecemos su tiempo. Gracias, Mónica. Gracias, grupo número 3. Entonces, que pase el grupo número 1, por favor. Y con esto finalizaríamos las exposiciones, compañeros. El examen viene de las exposiciones, entonces en Classroom están subidos todos los trabajos. Si no, te le voy a pedir favor a Andreita que me haga favor de unificarlos y que los suba, los 11 trabajos. Entonces de eso viene el examen el día de mañana. Entonces, grupo número 1, por favor. Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1 y tenemos el día de hoy, les vamos a hablar sobre, así rapidito, express, el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Para que entren un poquito en contexto más o menos de lo que estamos hablando, bueno, ya nos dieron una gran introducción, pero rapidito. El reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales que nos toca hablar a nosotros en Guatemala es un proceso legal que permite hacer cumplir las decisiones emitidas por los tribunales de arbitraje internacional. Guatemala es un país que reconoce y respeta el arbitraje como una forma válida de resolución de controversias, tanto nacionales como internacionales. Según la legislación guatemalteca, el laudo arbitral extranjero puede ser reconocido y ejecutado en el país si cumple con ciertos requisitos, tales como la existencia de un acuerdo de arbitraje válido y la notificación adecuada a las partes involucradas. Además, el laudo no debe de ser contrario al orden público guatemalteco ni debe ser resultado de un proceso viciado de nulidad. Las características de la ley de arbitraje del decreto 67-96 es que debido a la internalización del arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos, se hace necesario que los laudos arbitrales extranjeros sean reconocidos y ejecutados en Guatemala de acuerdo a las diferentes convenciones que Guatemala ha suscrito. Esto hace que sea de carácter internacional y su aplicación y uso trasciende a los estados que han sido parte. Por lo tanto, los laudos arbitrales dictados, aún así sean en el extranjero, son vinculantes para el Estado de Guatemala. Prevalece el estado de escritura, puesto que si se tiene alguna petición al tribunal arbitral, esta debe hacerse por escrito. También esta ley detalla una serie de normas para reconocer y ejecutar el laudo, por lo que podemos concluir que el laudo arbitral tiene fuerza y validez para ser considerado como una resolución en el ámbito extrajudicial, asemejándose a una sentencia, ya que pone fin al conflicto intersubjetivo de intereses, el cual lo determina un tercero, y este tiene que ser acatado con obligatoriedad, porque de lo contrario conlleva a una sanción. Gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Yesenia Velázquez y yo les voy a hablar de la conformación del título ejecutivo. Como su nombre lo indica, es un documento con características necesarias que permiten iniciar un acto de cobro civil. Este obliga al deudor a pagar el crédito representado y pues ejecutar al deudor de una forma coercitiva para poder pagar la deuda que ya se tiene con antelación. El móvil principal de es un proceso de ejecución que se presta para pues de alguna forma ejercer presión sobre el deudor para que pague la deuda que tiene con el deudor. En Guatemala, esta conformación se rige mediante el Código Civil, Procesal y Mercantil, y para Manuel Osorio es el documento que tiene una obligación y que solo por sí es efectiva para hacer la ejecución en un juicio correspondiente. Existen en Guatemala varios documentos que podemos utilizar para un título ejecutivo, que son documentos públicos, que estos pueden ser emitidos por una autoridad competente en una escritura pública, en una sentencia o en un laudo arbitral. También podemos
tenemos los documentos privados con reconocimiento de firma, que estos son documentos donde las partes están reconocidas ante un notario o que tienen la firma de un notario o un juez competente. También encontramos los documentos privados con firma certificada. Esto se refiere a aquellos documentos en que las partes firman y tienen certificación de un notario o de un juez competente. Y también están las letras de cambio, pagarés o cheques. Estos son documentos mercantiles que por sí solos son títulos ejecutivos siempre y cuando cumplan las regularidades que la ley lo indica. Para que un título ejecutivo pues proceda, debe tener la certeza jurídica. Y pues también una de las partes es que la cantidad debe ser líquida y exigible. Esto lo podemos regular en el artículo 224, que también establece aquí la ejecución en vía de apremio. Y esta procede cuando la sentencia está pasada en la autoridad de cosa juzgada, un laudo arbitral no pendiente en recurso de casación, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios, transacciones celebradas en escrituras públicas y convenios celebrados en el juicio. Es importante mencionar que el título ejecutivo debe ser claro y preciso, deberá ser exigible, deberá provenir de un deudor. Y de las maneras formalistas se debe de incluir la firma del creador, el orden de cómo se debe de pagar el dinero, el nombre del girado y la forma de vencimiento. Y también nos vamos a pasar a la vía de ejecución en vía de apremio, que esta es como la última fase de ejecución, cuya finalidad es obtener dinero de parte del demandado para poder cubrir tanto las costas como la deuda que se ha tenido con anterioridad. El juez calificará la ejecución en el título en el que se funde y pues se procederá a todas las fases, ¿verdad? Como lo es el pago y consignación. Este procede cuando las partes hacen en convenio, ¿verdad? Que se va a pagar en tal forma, en tal fecha, la deuda que se tiene, y si no, pues se procede al embargo. Este lo podemos encontrar en el artículo 300 del Código Civil Procesal y Mercantil, en donde el embargo procede cuando la parte deudora no puede cumplir con el pago estimado. Entonces se procede a embargar los bienes más una suma del 10% para cubrir las costas, ¿verdad? Es importante que el ejecutor nombrará a una persona que será el depositario de los bienes, y que también es importante mencionar que los bienes embargados son todos medios siempre y cuando no sean los derechos reales que afecten de alguna forma al deudor. Este lo podemos encontrar regulado en los artículos 297, 298, 301, 303, 305 y 306 del Código Civil Procesal y Mercantil. También tenemos que existe la modificación del embargo, y este es en una que se puede pedir al acreedor por 3 razones. Una, para ampliar el embargo cuando los bienes que tiene el deudor o el demandado pues no sean suficientes para cubrir el crédito reclamado. La segunda instancia es cuando el valor de esto sea superior al importe de los créditos y de las costas procesadas. Y la tercera es cuando resulte gravoso para el ejecutado el embargo de los bienes. Esto también lo podemos encontrar regulado en los artículos 309, 310 y 311 del Código Civil Procesal y Mercantil. Luego se procede a la tasa, ¿perdón? Prosigo. Luego se procede a la tasación, que se procede a ser nombrado por orden de un juez experto, o también lo pueden hacer las partes, ¿verdad? Que la tasación no es más que una valoración que hacen de los bienes, que como les indiqué, lo puede hacer el juez por un experto, o ya sea que las partes convengan en
la valoración de los mismos. Posterior se procede al remate, que es donde se ordena la venta de los bienes. Es importante que debe ser por lo menos publicada 3 veces en el Diario Oficial de Centroamérica y en uno de los mayores diarios de circulación. El tiempo que se establece puede ser no menor de 15 días y tampoco que exceda el mayor de 30 días. Se fijan la hora y la fecha señalados y se procede a levantar el día, ¿verdad? Que es mediante el juez, si ve que no existe la concurrencia de 60%, se traslada para otro día y se levanta en un acta que será la próxima con el 60% de la participación de los postores. Si esta no llegara en la próxima audiencia que se tiene fijada el día y la hora, al 50% se procede así del 50, 40, 20 hasta llegar al 10%. Y esto lo podemos encontrar regulado en los artículos 313, 315 y 318 del Código Civil Procesal y Mercantil. Posteriormente, las que se realiza la subasta con el 10%, que sería como la última instancia, se procede a la liquidación conforme a sus intereses y las costas, cubriendo las costas procesales, ¿verdad? El juez librará los términos del remate y pues se procederá el título ejecutivo a cargo del deudor, de preferencia con el precio o lo que se hubiera recolectado. Esto también lo podemos encontrar en los artículos 319 y 323 del Código Civil Procesal y Mercantil. Como por último tenemos la escritura y posesión. El término para el otorgamiento es de 3 días en la escritura trasladativa de dominio. Por el notario que el interesado designe. Esto lo podemos encontrar regulado en los artículos 324 y 326 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le dejo el tiempo a mi compañera que termina de exponer. Buenas noches, licenciado, compañeros. Les voy a platicar un poco sobre el procedimiento del reconocimiento de laudos arbitrales. Para el efecto, esto lo encontramos establecido en la Ley de Arbitraje y Conciliación, así como en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, también conocida como la Convención de Nueva York. Específicamente, lo vamos a encontrar el procedimiento general en el artículo 48 de la Ley de Arbitraje, artículo 10, 43, 46 y 47 de esta ley. Para el efecto, podemos decir que se debe transcurrir un mes o el plazo establecido por las partes después de emitida la sentencia por el árbitro o mediador, si no hubiera revisión en curso, para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia ante el juzgado de lo civil o mercantil con competencia territorial en el lugar del domicilio de la persona contra quien se intenta ejecutar el laudo o el lugar donde se encuentren sus bienes. Para presentar la solicitud debemos de adjuntar cierta documentación, siendo el documento en que se haga constar el laudo debidamente autenticado, copia debidamente certificada de dicho documento y el original del acuerdo de arbitraje redactado en idioma español. Se debe de acompañar una copia certificada de la resolución que resolvió el recurso. El tribunal que conoce la solicitud de ejecución dará audiencia en algunos casos por 3 días al ejecutado para oponerse en caso de falta de emisión de resolución de recurso de revisión de interpuesto, únicamente debiendo acreditar dicho extremo. De no haber recurso de revisión pendiente de resolución u otra causal establecida dentro del artículo 47 ya mencionado, el tribunal ordenará la ejecución o el requerimiento al obligado y, de ser necesario, el embargo de los bienes.
La resolución de trámite o de fondo emitidas en el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo no es susceptible de recurso o remedio procesal alguno. Y literalmente lo que dice en el documento número 6, en todo lo no previsto en el presente capítulo para el reconocimiento y ejecución de laudos, le serán aplicables supletoriamente las disposiciones legales a ejecución de sentencias nacionales, siempre que dicha aplicación sea compatible con la celeridad y eficiencia con que se debe ejecutar un laudo arbitral. Hay algunos aspectos que debemos tomar a consideración adicionales en el procedimiento, siendo estos que la solicitud de reconocimiento de un laudo extranjero debe de presentarse, por supuesto, ante un tribunal guatemalteco competente, adjuntando el original o una copia certificada, así como también una traducción al idioma español si el laudo está redactado en otro idioma. También se requerirán otros documentos adicionales como lo es la prueba de notificación a la parte contraria y, por supuesto, documentación de respaldo de ser necesario para la solicitud de la recomendación. En la revisión de requisitos formales, el tribunal revisará la solicitud y si ésta cumple con lo establecido dentro del artículo ya mencionado, los requisitos formales, y si se encuentran deficiencias, el mismo tribunal puede solicitar a la parte interesada que la corrija o que la complemente. Luego, en algunos casos, el tribunal también puede convocar a una audiencia a las partes para que estas mismas puedan argumentar y asimismo presentar sus pruebas. Después de esta audiencia, el tribunal procederá a tomar una decisión si esta solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. A esta decisión, las partes pueden oponerse interponiendo el recurso de apelación establecido dentro del tiempo que la ley también lo indica. Luego de la decisión y si no hay apelación, la ejecución del laudo se reconocerá, por supuesto, por el Tribunal Guatemalteco y la parte beneficiaria puede solicitar la ejecución del laudo para obtener el cumplimiento de lo establecido en el mismo. Para el efecto, con el afán de crear un instrumento jurídico que permita unificar mecanismos relativos a la apelación del arbitraje en el continente, el Convenio Jurídico Americano de la Organización de Estados Americanos crea la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, la cual se encuentra vigente desde 1946 a través del decreto 3586 del Congreso de la República de Guatemala. Y esto sería todo por parte de nuestro grupo. Gracias por su atención. Excelente, compañeros. Vamos a ver cómo debe ser un título ejecutivo. Excelente. ¿Y cuál es la ley y los artículos que establecen reglamentos? Bueno. Les agradezco mucho, compañeros. Entonces, las instrucciones ya están dadas. No sé si alguien tiene alguna duda. Mañana de 6 a 7 del parcial viene de todo el contenido del arbitraje, no de todo el curso, porque poco a poco fuimos agotando exámenes o pruebas de cada tema, ¿verdad? Entonces, sí, únicamente sería el arbitraje y se tiene que conectar a la reunión, compañeros. Va a ser con cámara encendida el examen, ¿ver? Sí, Diego. Lick, perdone la curiosidad. Estaba revisando la parte de la ejecución de vía de apremio y donde los problemas de arbitraje ya no aplican a esta área porque ya son propios ya tiene propio una ley de cómo se tiene que definir. Y la conclusión de esto es un laudo arbitral. Entonces mi duda es si es consistente lo que mencionaron. Sí, la vía de apremio es la forma de ejecutar los laudos, Diego. Gracias, Lick, muy amable. Bueno. Bueno, ahí estaríamos, compañeros.
Entonces nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Si Andreita, bueno, ahorita voy a platicar con Andreita para subirles las presentaciones y los trabajos. Entonces tiene que leer los trabajos y las presentaciones y de eso viene el examen ayer. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por todo, Lick. Feliz noche. Compañero, feliz noche.